Esto es como una introducción para que puedan ubicarse dónde están, cómo es la plataforma online, que puedan sacarse todas las dudas que tengan. Siempre nos pueden enviar mensajes. Todos tienen mi WhatsApp personal, todos tuvieron una entrevista personal conmigo, 100% de los que están aquí. Así que ya saben cómo contactarme, no se queden con ninguna duda. A mí me encanta, no, miren que no me, no me atomizan, como dicen aquí en Uruguay. Cuando me envían mensajes me encanta ver los videos de ustedes, los avances, lo que van viviendo, las experiencias. Y cuando me dan el permiso, estas experiencias que me envían por video, yo las comparto aquí, no las comparto en las redes, las comparto solamente aquí en privado, en este grupo. ¿Sí? Como yo también voy a compartir muchas experiencias que he tenido con mis clientes o pacientes, como les quieran llamar. Yo les llamo clientes en realidad. Eh, He tenido experiencias que solamente, algunas de ellas filmadas, otras no, por supuesto, que solamente las muestro en este contexto. No las muestro en redes, no las muestro en ningún otro lugar, en los cursos en vivo, sí, muchas veces las muestro, pero no en redes porque suelen ser bastante fuertes y bueno, me gusta preservar muchísimo la privacidad de mis clientes. De hecho, en redes no muestro sesiones nunca, jamás. Incluso cuando me han dicho esto, puedes mostrarlo en las redes, pero muestro alguna cosita de atrás, nada más. Así que bienvenidos a esta primera clase aquí en vivo para sacarnos todas las dudas sobre andar con caballos. Pero antes que nada, miren, ese es un paisaje del Uruguay, ¿sí? Es un paisaje de nuestra zona serrana, muy cerquita de aquí donde estoy. Nosotros desde Aras el Despertar vemos ese paisaje. Estamos muy cerca de esa zona. Les quiero contar una historia. Todas las historias que les voy a contar son reales, ¿sí? Totalmente reales. Y en parte esta historia para poder comprender cómo esto que vamos a aprender no es una técnica más, es una forma de enmarcar, de encuadrar diferente y nueva la sanación con caballos, desde un punto de vista ético y, como yo le llamo, liberador. A mí, aprender, desarrollar y practicar este método me dio muchísima libertad, me quitó un peso muy grande y me dio la libertad de tener de pasar de ser terapeuta, 30 años trabajando como terapeuta, a pasar a ser coterapeuta. Yo ni diría diría terapeuta. Capaz que ni siquiera sub, no sé qué diría. Sería como, los terapeutas son ellos. Como el caso de esa foto que está ahí. Es un video en realidad, pero bueno, aquí les muestro la foto. Ven un caballo acostado, ven una manito acariciando. Les quiero contar la historia. Es la historia de Gabriela. Gabriela es una chica, tiene mi edad, la conozco de hace más de 30 años, ¿sí? Y como nos pasa cuando llegamos a estos años, sus hijos, tres hijos, igual que yo, sus tres hijos se fueron de casa, ¿sí? Síndrome del nido vacío, podríamos decir. Pero ella no estaba triste. Ella en realidad vino con una sonrisa de oreja a oreja, feliz. Quería constelar la nueva situación que estaba viviendo. ¿Cuál era esa nueva situación? Tenía, así literal me lo dijo, tenía más tiempo y más dinero, porque sus hijos se fueron de casa, tenían sus trabajos, sus novias, sus vidas, y ella tenía más recursos y más tiempo. Así que quería saber qué podía hacer, porque se encontraba como perdida, no sabía qué hacer con el dinero que le sobraba y con el tiempo que le sobraba. Entonces ella vino por un tema, vamos a decir, de constelar sus horizontes, hacia dónde iba a ir. Y mientras me contaba, es un encierro redondo, de 23 metros de diámetro, grande, que generalmente lo uso en el invierno. Yo uso mucho los espacios en libertad. Ese lo uso en invierno porque que tiene suelo con drenaje, o sea que llueve y el agua no se estanca, es un lugar ideal para trabajar en invierno. Esto fue hace 3 inviernos atrás. Ella me estaba contando todo esto tranquilamente y muy alegre, y habían 4 caballos caminando ahí entre nosotros. Mientras me contaba esto, Don Corleone, que es ese caballo que está allí, pasa entre medio de los dos, pero muy atrevidamente, diría yo, ¿no? No respetando nuestro espacio corporal,
personal y pasa y la mira, ¿no? Y sigue caminando y la queda mirando a ella. Y bueno, yo estoy acostumbrado a que los caballos se acerquen, no hay ningún problema. Ella no estaba tan acostumbrada, da un paso hacia atrás, se agarra el pecho con sus dos manos y se pone a llorar desconsoladamente. Y yo dije, caramba, primero me fijé que no la haya pisado. ¿Qué pasó con Don Corleone? Y le pregunté, ¿qué te pasa, Gabriela? Y me dice, lo vi a él y vi a mi papá, me dice. Me trajo el recuerdo de mi papá. O sea que en el instante que ella me estaba contando todo eso lindo que quería trabajar, el caballo produjo un estímulo en su interior, un cambio que hizo un giro de 180 grados a lo que estábamos o a lo que íbamos a trabajar. Y le pregunté, ¿qué pasó con tu papá? Dice, mi papá murió hace 11 años, mientras lloraba. Pero no fue el tema que se murió. Él cayó muerto en la cocina de casa y yo intenté reanimarlo mientras venía la emergencia médica, que demoró unos 15 minutos, pero él murió. Pero no fue que se murió. Fue todo lo que yo tenía para decirle y no se lo pude decir. Y hizo así, hizo un gesto con su mano, cayó muerto adelante mío y no pude decirle todo lo que quería decir. Termina de decir eso y hacer el gesto, cayó muerto, y en ese lugar donde ella pasó la mano, el caballo se acostó en el instante. ¿Han visto acostarse un caballo alguna vez? Imagino que sí. Quebró sus codos, quebró sus rodillitas y ¡prua! Se desplomó y quedó acostado, tirado en el suelo. Claro, la sorpresa, yo también me sorprendí. No le voy a decir que me sigo sorprendiendo todos los días, por eso no abandono la práctica uno a uno. Es sorprendente, es maravilloso. Siempre estoy esperando a ver qué va a ocurrir hoy. Claro, una persona que no está acostumbrada a trabajar con caballos y que piensa que, no sé, que yo le habré hecho así el caballo y se acostó, ¿no? Pero bueno, el caballo lo que estaba haciendo era espejando lo que estaba en su interior. Inmediatamente, no hubo que decirle, mirá, allí está tu papá, no hubo que decirle nada. Ella misma me miró y me dijo, ¿puedo? Y le dije, sí, adelante. Se acostó al lado del caballo, ahí la ven, y se puso a acariciarlo mientras le dijo todo lo que tenía que decirle a su papá. Estuvo exactamente 30 minutos. Yo me alejé, yo no escuché lo que le dijo. Me fui al otro extremo, 23 metros de distancia, y me quedé ahí. Siempre como facilitadora hay que cuidar al cliente, ¿verdad? Y eso lo vamos a aprender aquí. Pero en ese espacio redondo, con cuatro caballos, Corleone, que era el líder de esos cuatro caballos, nadie lo iba a molestar, nadie, ningún caballo iba a osar a acercarse. Por eso es tan importante que ustedes conozcan el liderazgo de sus caballos. Entonces me quedé tranquilo. Ella ubicó la posición correcta que hay que ubicar cuando un caballo está acostado. Nunca es adelante en la cabeza, nunca es del lado de las manos o de las patas, siempre es allí donde ella está. Y es muy interesante lo que ocurrió porque yo no le dije dónde tenía que ubicarse. Ella por instinto fue sola. Y allí quedó media hora. Pasó la media hora, ella se levantó, el caballo se levantó inmediatamente, le acarició la frente, vino hacia mí. Ya no tenía esa sonrisa de oreja a oreja, como yo digo a veces, ¿no? La sonrisa de la máscara. No, venía una sonrisa relajada, venía con una respiración tranquila, profunda, y me dice, muchas gracias, Álvaro, vine a esto. Y se fue. ¿Saben cuál es la máxima para el facilitador en este método? Mínima intervención, máximo resultado. ¿Sí? Y esta historia que acabamos de escuchar, este, no fue solo la aplicación de una técnica. Sí que hay una técnica para esto que van a aprender. Fue una experiencia real que trasciende toda capacidad de control y de manipulación. Y es algo que, por eso siempre digo, ¿no? Que el proceso de facilitador de este método lo que nos va a traer es un alivio enorme, porque vamos a tener que pasarnos nosotros por todas estas situaciones. Y lo primero que aprendemos es a no controlar. Yo sé que algunos de ustedes saben que yo vengo del mundo de la ingeniería, o sea, así, cuadradito, ¿verdad?
Si bien llevo 30 años trabajando a nivel terapéutico, mi mente es súper racional. Yo no necesito ver y palpar las cosas para poder creerlas y comprenderlas. Eh, Me dio trabajo no controlar, pero me lo enseñaron los caballos. Y aquí nosotros vamos a aprender a no controlar. Por eso, todo esto que vamos a vivir aquí, lo vamos a vivir desde la experiencia viva, no desde la cabeza. La cabeza va a ayudar para comprender. Vamos a darle a la cabeza lo que necesita y lo que pide. Vamos a ver el para qué de cada cosa que hacemos, para que nuestra mente esté tranquila. Pero vamos a vivir como vivimos en esa historia, ¿no? Para que en cada sesión de ustedes parezca algo mágico, pero sea natural. Y que no dependa, y esto es muy importante, que no dependa de un talento especial del facilitador. Ustedes no van a necesitar desarrollar un talento especial. Sí práctica, porque no intervenir o intervenir en lo que vamos a tener que intervenir, como vamos a aprender aquí, no imponer nuestro contenido necesita práctica. Porque, ¿cómo hacíamos los deberes en inglés cuando éramos pequeños, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fill in the blanks, llenen los espacios vacíos. Había que poner las palabritas. Nuestra mente está todo el tiempo haciendo eso. No le gustan las cosas que no termina de entender, no le gusta que las cosas queden sin completar. Y el juicio, el completar lo que está en blanco, todo el tiempo estamos haciendo eso. Acá los caballos nos van a enseñar cosas increíbles. Por esto dice ahí, educación asistida por caballos. Esto es educación asistida por caballos con aplicaciones terapéuticas y en constelaciones, ¿sí? Y el genio que descubrió esto, acá hay una historia que respalda todo esto, hay una evolución y una ética clara, que el responsable de todo esto, y me quito el sombrero ante él, es el genio de Gerhard Krebs, mi gran amigo Gerhard Krebs, que tengo la gran fortuna de verlo una vez al año. Él hace 35 años atrás tuvo la maravillosa intuición, ¿sí? De que los caballos podían colaborar en los procesos de integración de grupos de trabajo, ¿sí? Eh, Era coach, organizacional, empresario, ¿sí? Experto en recursos humanos, y bueno, casi que accidentalmente, pero no tan así, fue por su gran sentido agudo de observación, se dio cuenta que las dinámicas de liderazgo que se enseñaban en salas cerradas no se sostenían muchas veces cuando las personas entraban en vínculos reales, ¿verdad? Y empezó a trabajar con caballos en libertad para observar cómo reaccionaban los equipos humanos frente a animales que no obedecen jerarquías formales, o sea, que no obedecen nuestras jerarquías, no le importa si el que tienen enfrente es gerente, jefe, empleado, no importa, no responden a discursos verbales y no siguen ni títulos ni cargos. Así nació Horstrim, ¿sí? Y mostró algo totalmente, imagínense, 35 años atrás, algo totalmente revolucionario para su época. Que los caballos reflejan liderazgo auténtico, que la manada de caballos responde a la coherencia, no a la autoridad, que el caballo expone rápidamente la diferencia entre rol y presencia real. Así que por primera vez, gracias a Gerhard Krebs, el caballo fue entendido claramente como espejo del sistema humano. O sea que, miren, él hace 35 años atrás se dio cuenta de que el caballo era espejo. Y recién, hace 2 años, se demostró científicamente que el caballo es espejo. Hay muchas referencias, tanto en el manual como en la plataforma, en las clases, en los teóricos de sanar con caballos, muchas referencias de fuentes, de dónde sacamos todo esto. Instituto CNRS de Francia, Universidad de Torino de Italia, la investigación que se hizo en el año 2023, que se publicó hace poco, se publicó el año pasado, de cómo los caballos tienen una estructura social muy parecida a la de los seres humanos. Así que, increíble. Así que, bueno, pero todo esto no surgió como terapia. Surgió como una herramienta para construir equipos de trabajo, trabajar liderazgo y además acompañar a las empresas en los procesos
de cambio, ¿sí? Bueno, pero a partir de HeartStream el campo se expandió a educación, a liderazgo, coaching empresarial, personal, organizacional, a desarrollo personal y a procesos terapéuticos. Distintas corrientes comenzaron a trabajar con caballos, pero algo muy importante, no todos conservaron el mismo rigor, ¿sí? Tanto ético como metodológico. Esto de no imponer contenido surge directamente de Gerhard Krebs y lo mantiene hasta el día de hoy. Los cursos de él son mínima intervención, máximo resultado. Los cursos son maravillosos. Nosotros representamos el método HeartStream para Argentina y para Uruguay. Y bueno, todos los años hacemos como un reciclaje en vivo con él. Y todos los años hace un encuentro mundial. Hay más de 300 partners de HeartStream en todo el mundo. Y bueno, aquí en Latinoamérica estamos en pañales, recién empezando a crecer. Bien. Em, Así que esto nos lleva a lo que fue el nacimiento de Sanar con Caballos, ¿no? Sanar con Caballos surge como una evolución natural y consciente, por supuesto, integrando esa estructura de Horse Dream que da una claridad fantástica. A mí me da mucha tranquilidad en entender lo que estoy haciendo. La comprensión del caballo como espejo, ¿sí? Y la dimensión terapéutica y emocional profunda que tiene el caballo. Por supuesto que, abrazando todo esto, el respeto absoluto por la experiencia directa, no interpretada por el facilitador, ¿sí? De hecho, Sanar con caballos no contradice a Horstrim, es como una continuidad y profundización llevándolo directamente hacia eh, lo que es el desarrollo personal y lo que es la sanación, ¿verdad? Lo terapéutico, el alivio, el efecto terapéutico del caballo, en- fundamentado en los dos pilares, que ya les he hablado mucho de esos de sanar con caballos, que es el caballo como espejo y la energía del caballo, ¿sí? Por supuesto que nosotros vamos a saber escuchar la historia personal del cliente para poder hacer nuestras constelaciones, comprender sus vínculos, conocer para qué viene, por supuesto, aunque muchas veces no conocemos los detalles más pequeños, ¿verdad? Pero mantenemos esa esencia de que el caballo sigue siendo libre, el proceso es totalmente experiencial, la experiencia es la del cliente, nosotros no interpretamos. No hay improvisación terapéutica. Eso es un gran alivio. Es una evolución muy sólida del campo de la educación asistida por caballos. ¿Verdad? Bien, yo estuve muchos años de mi vida entendiendo el caballo como una herramienta, ¿verdad? Para mí una herramienta de trabajo. De hecho, para mí los caballos siempre fueron seres maravillosos, siempre fueron mágicos, siempre tocaron mi corazón. Yo empecé mi camino con caballos rescatados, ¿verdad? De maltrato, eh, de muerte muchas veces también, porque lamentablemente aquí en Uruguay hay frigoríficos de caballos y bueno, toda la historia. Pero también hice todo un camino de comprensión del caballo, desde la doma racional, desde la doma holística también, desde el entrenamiento del caballo, desde la competencia. Fuimos durante muchos años cabañeros. Cabañeros aquí en Uruguay es aquel que cría caballos principalmente para mejora de sangre y exposiciones. Llevamos a nuestros caballos a las exposiciones, etcétera. Llevo 6 años sin subirme a un caballo y no se me ocurre subir un caballo a un tráiler en el día de hoy. Y mis caballos de aquí no se mueven, mis caballos no se venden, mis caballos no se prestan, mis caballos no se enlazan, mis caballos no se embosalan, mis caballos no se les pone freno. A veces se embosalan porque hay que llevarlos, no sé, uno se lastima, pero tengo tantas historias increíbles para contarles. No aplico ninguna doma. Tengo, por ejemplo, a Sirius, que es un caballo hermoso, que a los 2 años, sin haber tenido educación ninguna,
educación, entre comillas, ¿no? Que nosotros se nos ocurre ponerle a los caballos, a los humanos, él observando cómo yo a Corleone le ponía un bozal, va, toma un bozal con su boca y me lo trae. Porque él es admirador de Corleone, es su líder, admirado. Y le pregunté, ¿querés que te ponga el bozal? Imagínense un caballo potro, nunca domado, nunca puesto un bozal. Antiguamente yo tenía que echarle el lazo, tirarles el lazo y después llevarlo a la fuerza a la manga, de la manga al tubo y en el tubo ponerle el bozal mientras el caballo, ¿verdad? Todo con cariño y con mucha paciencia y tiempo, pero había que hacer eso si uno tenía que llevar rápido un caballo a una enfermería, por ejemplo, era una urgencia. Bueno, ahora no existe eso. Ahora el caballo aprende mirando, siempre aprende mirando. Y ahora mis caballos no hay que educarlos, aprenden mirando y sí, Sirius me pidió que le pusiera el bozal. Y fue increíble. Con la mansedumbre más maravillosa se dejó colocar ese bozal. Así que el caballo ya no es una herramienta, hoy es un colaborador, hoy es un compañero, compañero de vida, hoy son mi familia. No obstante, algo que les tengo que aclarar, es muy importante que les aclare. No estoy en contra de que la gente se suba a los caballos. Yo llevo 6 años. No hay ningún problema, me parece maravilloso. Y muchos caballos en determinadas condiciones, muchas veces piden que lo saquen le pide al dueño que vení, subite. Yo sé que lo hacen. A veces la gente me dice, pero mi caballo me pide. Sí, yo entiendo que te pide. Porque muchas veces también es la única posibilidad que tiene el caballo de hacer un lindo paseo. ¿Verdad? Y cuando hacen un lindo vínculo con el humano, sí, claro, este, el caballo disfruta y el dueño disfruta también de la cabalgata. O sea que no hay ningún problema con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, nuestro trabajo como facilitador va a ser crear las condiciones para que todo lo que estamos hablando ocurra, sin controlar y sin forzar los resultados. Es un arte, pero es el arte de estar presente, es el arte de saber escuchar, es el arte de saber observar y es el arte de la paciencia. Por eso van a tener que trabajar mucho sobre ustedes mismos y observando a los caballos. Nosotros vemos aquí, y esto no lleva tiempo, porque también me preguntan, ¿y cuánto tiempo me va a llevar integrar todo esto? Nosotros damos un curso de 8 días, internados 8 días aquí en Aras al Despertar, y el día 1 y el día 8 son personas diferentes. Les aseguro que son personas diferentes. No tienen nada que ver cómo llegan a cómo se van. A mí me pasó cuando fui a Alemania a hacer mi primer curso de Horse Dream, y no lo digo yo, lo dice mi señora, Patricia. Dice, fue un marido, volvió otro. También cada tanto dice, en cualquier momento lo mando de vuelta a Alemania, ¿no? O sea, pero no importa, el tema es que ya hubo un cambio y puede haber otro cambio y siempre estamos dispuestos a cambiar, ¿sí? Bien. Así que hablamos de dos pilares que son los fundamentales en sanar con caballos, ¿sí? Que es el caballo como espejo, ya hablamos de eso, el caballo y su energía. Con respecto al caballo y su energía, n- no tenemos por qué ir a lo esotérico. Cuando hablamos de la energía del caballo, no tenemos por qué hablar de algo abstracto místico. Ojo, existe, yo sé que existe lo místico y amo la mística y entiendo de la espiritualidad del caballo y me siento conectado espiritualmente con los caballos. Pero podemos ir paso a paso, podemos ir paso a paso y hablar de una realidad concreta para empezar. ¿Sí? El caballo vive en presencia constante, en atención constante a su cuerpo y en una coherencia entre lo que siente y lo que hace. Y su sistema nervioso está diseñado para percibir los microcambios de todo, para regularse orgánicamente rápidamente y para leer el entorno con todo su cuerpo. Por eso, cuando una persona entra en el campo, en el ambiente donde está el caballo, ocurre algo inmediato. ¿Ah? Hay cambios, ¿sí? La respiración del caballo cambia. ¿Nunca les pasó que llegan a un lugar donde hay caballos y escuchan, a propósito,
Dentro del material adicional, ya subí un video para el día lunes, donde explico esto, van a ver ese tipo de reacciones. Se llama aflojar boca, y aflojar boca es liberar tensiones, porque claro, nos vio, el hecho de entrar al entorno donde están los caballos, alguien que no es de la manada, puede provocar tensiones. Y cuando el caballo libera las tensiones de una forma que es muy auditiva, como ese proceso de aflojar boca, le avisa a todos los demás que pueden confiar, que se está relajando porque hay motivos para relajarse. O sea que cambia también la respiración, el tono muscular del caballo se modifica, su nivel de activación se ajusta a la presencia nueva que está. Ojo, que esto pasa también entre caballos y entre caballos y otras especies de animales, ¿sí? O sea, ellos están atentos y presentes a todo, ¿sí? Acá tenemos un gatito que acaba de llegar, es nuevo. Acá llegan perros, gatos, bueno, de todo. Pero es un gato que ama a los caballos. Y los caballos tienen una sensibilidad y una preferencia tan especial por los gatos y una curiosidad, sienten fascinación. O sea, no sé si han visto a un caballo y un gato, es muy similar a lo que ocurre cuando hay un caballo y un niño. Los caballos, cuando ven un niño, parece que se vuelven chiquitos, bajan la cabeza, se vuelven hiperdelicados, entienden de la fragilidad del niño. El caballo entiende de la fragilidad del gato y también se mueve con una delicadeza increíble. Entonces sí, se regulan frente a la presencia y frente a cualquier cambio, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos energía en sanar con caballos. Es el impacto que tiene el caballo sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra emoción. Vuelvo al relato de esta chica Gabriela y Corleone que pasó al lado y la impactó física y emocionalmente. También nosotros hablamos, y van a verlo eso en los videos que serán subidos, de regular el cuerpo. Eso es prestarle mucha atención a nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que nos está pasando orgánicamente cuando estamos al lado de un caballo? Y esto es porque el cuerpo es el medio por excelencia de expresión de nuestra mente inconsciente. ¿Sí? O sea, no podemos ir a sondear la mente inconsciente. No tenemos el aparato que mira nuestros contenidos conscientes. Por ahora es el cuerpo. Entonces, la emoción empieza a regularse o ordenarse sola cuando el cuerpo se regula. Por eso es tan importante la reacción física. Y vamos a ver seguramente ya en el día 2 van a ver que allí hay material para aprender a observar el cuerpo y saber qué es lo que está pasando y también con el cliente, ¿sí? Por eso el rol del facilitador es muy sencillo, ayudar a que la persona conecte con su cuerpo, si es necesario quitar estímulos innecesarios, ayudar a que se concentre con lo que está ocurriendo allí, adentro suyo, y permitir ese contacto que va a ocurrir en esa situación de regulación, como le llamamos. El proceso que va a generar el caballo en contacto con nosotros. Llamemos la energía a eso por ahora. Pero está medida la energía del caballo, ¿verdad? Medida con distintos elementos, tanto péndulos, varillas, cámara Kirlian, ¿sí? Y un montón de herramientas más. Y se sabe que el campo energético del caballo es de 5 metros de radio, no sé, cuando está comiendo. Pero cuando el caballo entra en estado de relajación profunda, que lo hace muy seguido, ya vamos a ver eso más adelante, su campo energético puede expandirse a 10 metros de radio. Imagínense estar sentado con 3 4 caballos alrededor, y por qué no con 10 todos relajados, porque es un estado que se contagia. Saben que si ustedes se sientan al lado de un caballo que puede estar comiendo, ya lo van a aprender, ¿no? Y lo van a practicar. Y pueden bajar su estado, pueden hacer alguna técnica para ayudarse a relajarse y los caballos no están relajados aún. Es altísimamente probable que los caballos se sumen a ese estado que nosotros estamos viviendo de relajación profunda y tengan el estado meditativo más maravilloso que han tenido en sus vidas. Yo practico meditación desde hace 30 años. Soy maestro de yoga, practico yoga también hace 35 años, pero nunca alcancé un estado meditativo tan profundo como los que he logrado al lado de un caballo.
Es increíble. Así que tienen tanto para hacer. Bien. Así que hay otra cosa que no podemos olvidarnos del caballo, que es su naturaleza de presa y nosotros depredador. Eso es clave. Entender eso es clave. Porque ellos perciben antes que, que pensar. Eso de hecho, nosotros también, pero tenemos, ese sentido lo tenemos adormilado, tenemos que despertarlo. Para los niños es más fácil, ¿verdad? Nuestra zona occipital está en nuestro cerebro primitivo, que él tiene la capacidad de generar reacciones corporales antes de que podamos pensar, ¿sí? Es que si no, cuando se dan un susto, ¿verdad? Pegan ese salto. Bueno, nadie se pone a pensar que va a dar un salto cuando se asusta, ¿verdad? Bueno, pero eso está activo en nosotros, pero estamos bastante desconectados de ello. En los caballos está totalmente presente, activo todo el tiempo, ¿verdad? Ellos perciben antes de poder pensar sobre eso, antes de registrar. Eh, por lo tanto, va a haber una respuesta también en nosotros y va a haber esa conexión desde la mente inconsciente. Pero estamos en veredas opuestas. Porque nosotros estamos en la vereda de el depredador. Tenemos toda nuestra anatomía de depredador, todo, absolutamente todo por donde. No vamos a entrar en esos detalles. El caballo tiene toda su anatomía de animal presa. Cuando el caballo está presente a un depredador, sea un perro, acá en Uruguay no tenemos, no tienen depredadores los caballos. Estaría el puma, que es un felino grande, que está en Argentina también, pero es muy escaso aquí en Uruguay, prácticamente que no hay. Pero sí los tienen nosotros de depredadores. Frente a un depredador, el caballo activa todas las señales de emergencia, y eso es la hipersensibilidad en primer caso. Empieza, obviamente, a observar hasta nuestro más mínimo movimiento. Puede escuchar nuestra respiración desde bastante distancia, escuchar nuestro tono de voz, y ellos comprenden, no saben qué estamos diciendo, ¿no? Pero entienden que en el tono de voz hay una vibración que puede estar cargada de una emoción, más nuestra respiración, más nuestro olor, principalmente porque somos capaces de emitir por nuestros poros hormonas, y ellos olfatean y reconocen en esos aromas hormonales nuestros estados de ánimo, más lo que ven, que son capaces de percibir hasta el más mínimo movimiento. Pueden ver nuestros ojos y hasta pueden ver si nuestras pupilas se dilatan o se contraen. Entonces, bueno, en función de toda esa hipersensibilidad reaccionan. ¿Y qué pasa con nosotros? Eh, es un caballo de 500, un animal de 500 kilos. Un caballo nos puede matar. Un caballo fácilmente puede matar a un humano. Por eso también, querramos o no, tengamos experiencia o no, siempre hay una parte nuestra que está alerta en la presencia de un caballo. ¿Y esto qué es? Instinto de supervivencia. ¿Y qué es lo que busca nuestra mente inconsciente? Supervivencia. Entonces ahí tenemos una conexión inconsciente-inconsciente, y es desde nuestra mente inconsciente donde realmente podremos hacer nuestros cambios y nuestra verdadera sanación. No lo digo yo, lo dice el doctor John Grinder, este doctor en lingüística, creador de la programación neurolingüística, que co-creador con el doctor Bandler, que lleva 40 años investigando los procesos inconscientes, ¿verdad? Así que, bueno, tenemos esa posibilidad de que el caballo accede y permite que aflore nuestro inconsciente. Así que los dos pilares, el caballo como espejo, la energía del caballo, y vamos a agregar un tercer componente, que es la presencia de la mente inconsciente, ¿sí? Después, claro, hay un montón de cosas que están muy vinculadas a todo esto, ¿no? Por ejemplo, la metáfora, ¿sí? La metáfora eh, eh, forma parte del lenguaje de nuestra mente inconsciente, es el lenguaje por excelencia, la asociación, ¿no? Les habrá pasado, ¿no? ¿Les pasó alguna vez que fueron a tocar un caballo y el caballo quitó la cabeza y enseguida pensaron, no me quiere? Uno tendría que preguntarse ahí, ¿quién no me quiere? ¿Quién siento que realmente que no me quiere? ¿Qué me pasa que me estoy sintiendo no querido? Porque yo lo veo, ¿no? De repente el caballo hizo así para sacarse una mosca del lomo,
y la persona dijo, no me quiere. Bueno, ya generalmente ahí tenemos un tema. Pero eso es un reflejo, es una metáfora, es una conexión que está mostrando algo más que está por detrás, ¿no? Eh, Me acuerdo que una vuelta llegó una señora aquí que pensaba que los caballos eran peluches gigantes y tenía la compulsión de ir y colgarse del cuello de todos los caballos. Claro, a la tercera vez que lo hizo, ningún caballo se le acercaba y todos los caballos se alejaban. Claro, la persona estaba vivenciando una situación que podríamos llamarle el arquetipo del niño abandonado, ¿verdad? Y estaba en un reclamo constante de afecto. Pero los caballos no están ahí para darnos esas carencias que tenemos. Están para mostrarnos lo que realmente está en nuestro interior. Y entonces simplemente esto. Se quedó un instante afuera mirando, di direcciones de cómo acercarse a un caballo y qué hacer. Ella primero observó y después lo hizo. Cuando observó y vio que otras personas lo podían hacer, ella fue y lo hizo, ¿sí? Y lo vio clarísimo. Dijo, entiendo que es un tema emocional mío. Yo no fui a decirle, mira, esto te pasa porque seguramente a vos te abandonaron. Ella empezó a contar después. Lo que pasa es que a mí me abandonaron de niña y yo siempre estoy buscando el afecto y acá el caballo me lo está mostrando. Y hasta llegó a una conclusión más maravillosa. Cuando dejo de buscar el afecto, los caballos empiezan a venir hacia mí. De hecho, se sentó en el medio del campo y lo primero que vino fue un potrillo, cosa que ella se puso a llorar porque sintió que era su niña que venía a acercarse. Nadie se lo dijo, ¿no? Lo sintió ella. Y de esa forma pudo como enviarle esa sanación y tener esa charla con esa niña interior. Y después vinieron más caballos. Y después, porque coincidió que era la hora de la siesta de los caballos, vino otro caballo y se acostó cerca de ella. Ella fue despacito, se sentó al lado y pudo acariciarlo. Entonces llegó a los caballos y llegó a ese afecto tomando conciencia y de una forma no invasiva. Después ella me contó, así como yo era con los caballos, me encantó que habló en pasado, yo era como con las personas de la misma manera. Los agobiaba, los invadía. Fantástico. Experiencia, información viva, directa, sentida por el cuerpo y sanación inmediata. Historias de sanación inmediata tengo millones. Así que, bueno. Es mucho, ¿eh? Yo tengo notas aquí de todo lo que quiero hablar, pero me voy por las ramas a veces porque creo que las experiencias son muy importantes. Sobre todo todas esas metáforas, ¿no? Y les puede pasar, les va a pasar. Les voy a contar una cosa que les va a pasar, que es lindo, pero en algún momento puede ser un obstáculo, es que ustedes van a estar viendo lo que hace la persona y se van a dar cuenta de que, mirá, le está mostrando tal cosa al caballo. De repente tienen, por experiencia, la posibilidad o el acierto en un 90% de que sea así, pero no lo tienen que decir. Es como si ustedes estén contando un chiste y antes de terminar el chiste cuenten, expliquen el chiste. Los chistes no se explican. Las metáforas no se explican. ¿Sí? Los cuentos a los niños se le cuentan y no se cuenta la metáfora que está por detrás de Cenicienta, de Pinocho y de todos los demás. Porque el mensaje es para tu mente inconsciente. Entonces, después caen las fichas y caen de manera increíble. Por eso, estas escenas son todas metáforas isomórficas. Experiencias cuya forma interna se parece a dinámicas que son importantes en la vida del cliente. No hace falta hacer ninguna traducción. El inconsciente reconoce la estructura solo. No lo dije, lo tengo que decir ahora. 97% nuestra psique. Según la Universidad de Michigan, 97,4% de nuestra psique es mente inconsciente. Es muchísimo. Entonces, cuando el inconsciente reconoce solo, ahí puede aparecer esa compresión sin palabras, pero es como una reorganización interna. Es profunda, dice mi cuerpo. Todo el mundo se va de una sesión de sanar con caballos sintiéndose aliviado, sintiéndose mejor, sintiendo que se quitaron un peso de encima, sintiendo que pueden.
Mínima intervención, máximo resultado, lo voy a repetir hasta el cansancio. ¿Desde qué lugar facilitamos? ¿Sí? Bueno, no sé, capaz que es una buena o es una mala noticia. Para mí fue buena cuando íbamos descubriendo todo esto. El rol del facilitador no es protagonizar. Y muchas veces vemos videos o me preguntan eh, si está todo bien con la canalización, está todo bien con la conexión, es todo real, yo sé que existe, pero en Sanar con Caballos, el rol del facilitador no es protagonizar, no es contarle a la persona lo que está pasando. Nuestra función no es explicar lo que pasa. De hecho, les aseguro, arruina todo. No arruinen el chiste, no cuenten, no lo expliquen. Nuestra función es cuidar el campo, cuidar al cliente. Un buen facilitador prepara el espacio, propone consignas simples, que muchas veces son muy profundas, observa con mucha atención, interviene solo cuando es necesario, sobre todo interviene para cuidar al cliente, y cuanto más profundo es el proceso, menos palabras hacen falta. Por eso la fórmula de mínima intervención, máximo resultado. De todas formas, sí hay estructuras y sí hay método. Hay método. Van a ver que ahora a partir del día 2 les recuerdo, para los que conectaron recién, que el curso está estructurado en días. Hay una preparación, después día 1 hasta el 8 porque 8 días es la forma en que lo damos aquí de forma presencial. Lo damos idéntico a todo lo que ustedes están viendo aquí. Eh, Así que esto les trae muchos beneficios, ¿sí? Muchos beneficios. Porque muchas veces intervenir de más es, cuando ustedes se observan que quieren intervenir de más, obsérvense, a veces lo hacemos porque tenemos necesidad de calmar nuestra propia ansiedad, o demostrar que sabemos, o porque creemos en el fondo que no sabemos, o necesidad de tomar el control de algo que en realidad es imposible controlar. En realidad la situación está pidiendo espacio, ¿sí? Eh, Uno podría preguntarse, ¿esta intervención que quiero hacer está al servicio del proceso del cliente o de mi necesidad de explicar y de intervenir? Esa pregunta hay que hacérsela siempre. Y les aseguro que van a tener toda una evolución. Esto no es de golpe. Práctica, 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 y van a ir disfrutando cada vez más. Si no saben qué va a pasar, se van a cansar, porque trabajar con personas que psíquica o físicamente están delicadas es agotador. Pero si ustedes lo hacen desde querer controlar todo, es agotador. Pero si lo hacen desde la confianza en el proceso, en el caballo, y solamente cuidar el campo, no se van a agotar, van a pasar. Bueno, vamos a hablar también después del tema de cuántas personas por día, los caballos, eso lo vemos más adelante. Pero bueno, este, tampoco tenemos que cansar a los caballos. Así que bueno, sabemos que no vamos a decirle al cliente qué significa lo que pasó. A veces que te van a preguntar, ¿y qué fue eso que hizo el caballo? Y de repente se paró una mosca en el lomo y el caballo tembló. Y tampoco le vas a romper el romanticismo, le vas a decir, se paró, se tembló porque se le paró una mosca arriba, no te das cuenta. No, la experiencia que tiene el cliente es importante. Lo que sintió. Entonces hay que preguntarle, ¿qué sentiste tú? Ay, yo sentí que eso es temor, que eso es miedo, tembló de miedo. Y sí, vio miedo porque hay miedo dentro de esa persona. Lo que ves del caballo habla más de ti que del caballo. Es otra ley para tener en cuenta, ¿sí? Así que bueno, la metáfora viva necesita tiempo, espacio, confianza, ¿sí? No arranquemos la fruta verde, esperemos que madure, ¿sí? Por eso vamos a aprender a qué preguntas hacer, ¿no? En vez de interpretar, vamos a hacer preguntas abiertas que no van a cuestionar. Traten de borrar de sus vidas la pregunta ¿por qué? Está prohibido preguntar por qué en Sanar con Caballos. Una de las preguntas más habilitantes y abiertas es ¿para qué? Y vamos a aprender a utilizar el para qué correctamente. Así que sí, devolver preguntas abiertas, sí observar, invitar a observar, sí acompañar, por supuesto, sí, acompañar y permitir que el caballo contenga también. ¿Bien?
¿Con qué te conecta esto que estás viendo? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sentís? ¿A qué parte de tu vida se parece esto? Eso mantiene al cliente dentro de su propia experiencia y a nosotros simplemente como guías y nada más que eso. Bien, generalmente mis charlas de los viernes son de 45 minutos, pero bueno, hoy me extendí un poquito más. Esto pretende ser una introducción, cada una de nuestras charlas vamos a tener temas diferentes, ¿sí? De todas formas, a mí me gusta que me propongan temas también. Me los pueden enviar por WhatsApp y si bien tengo una programación, también soy muy de observar y de prestar atención cuáles son las dudas, qué es lo que necesitan saber y, y bueno, estoy allí para poder colaborar también en los procesos individuales de cada uno de ustedes. Lo podemos hacer en conjunto o individual también la aclaración en caso de que así lo requieran, ¿sí? Por aquí termina mi exposición de hoy, pero quedo totalmente abierto ahora a que si tienen alguna pregunta la pueden hacer. La dinámica generalmente es que mientras yo voy hablando, si a ustedes se les ocurren preguntas, la escriben allí en el chat, que tienen la posibilidad de preguntar, como para que vayan quedando y yo al final de la charla voy a, voy a contestar las preguntas, ¿sí? Pero generalmente también este, dejo un instante aquí, un ratito, si tienen preguntas, ¿sí? Les cuento que son 20 los participantes, no todos pueden participar en vivo, pero es el límite de alumnos que tenemos en Sanar con Caballos para los cursos online. Hay otros grupos que están ya para comenzar en el mes de enero, así que, bueno, más adelante armaremos algún grupo para que puedan intercambiar experiencias y bueno, algunos que estén cerca que puedan acercarse también de alguna forma, ¿sí? Para los que no llegaron a entrar en el comienzo, en una hora aproximadamente finalizado esta charla, ya queda habilitado en la plataforma donde dice clases grabadas por Zoom, y ahí van a poder acceder y este material va a quedar por siempre con ustedes.